Michael Peterson había tomado una decisión. Y como todas las que había tomado en su vida, era una decisión firme. Nadie podría hacerle cambiar de parecer. A sus 88 años, acababa de descubrir el verdadero sentido de su existencia. Se había casado a los 20 años con Rachel, y tenía 5 hijos, 12 nietos, y 25 bisnietos. La vida al lado de su mujer había sido muy agradable. Y aún lo era. Ella tenía 83 años. Pero se conservaba muy bien, y se desvivía por hacer más placentera la vida de su marido. No obstante, Michael siempre había sentido que le faltaba algo. Aunque nunca había sabido de qué se trataba exactamente. Ahora, sin embargo, lo había descubierto. Y había tomado la decisión de recuperar el tiempo perdido. Dedicaría el resto de su vida a una única misión. Matar. Matar a todo aquel que estuviera a su alcance. Siempre y cuando pudiera hacerlo sin levantar sospechas. Ahora, desayunando en la cocina de su piso de Nueva York, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida de la noche a la mañana. Y es que, en realidad, había sido literalmente así. Ya que todo había empezado la noche anterior. Había ido a sacar la basura, cuando un vagabundo se le acercó. ¿Tiene $1? Le había preguntado. Justo en aquel momento, una ventana de la quinta planta se rompió, por causas que ahora mismo no vienen al caso. Michael se apartó rápidamente. Pero no así el indigente, que tuvo la mala suerte de recibir el impacto de un gran pedazo de cristal puntiagudo en plena coronilla. El vidrio le atravesó el cráneo y el hombre cayó hacia atrás como un saco de patatas. Michael, al ver aquello, sintió algo que no había sentido jamás. Una sensación de felicidad absoluta. Se alegraba profundamente de la muerte de aquel tipo. Y al mismo tiempo, se sorprendía de lo que sentía. ¿Qué me está pasando?, se preguntó. Se acercó al vagabundo, que yacía en medio de la acera, y observó su rostro con atención. Ojalá no hubiera muerto por accidente, pensó. Ojalá hubiera sido yo su verdugo. Dios mío, murmuró. ¿Qué demonios me está sucediendo? Sus propios pensamientos le asustaban. Pero eran tan intensos, que superaban con creces el miedo que podía sentir. De repente, sintió la necesidad de actuar, como si él hubiera asesinado al indigente. Lo escondería en su casa. Era consciente de que la idea era una locura. Y absolutamente innecesaria. Podía limitarse a llamar a la policía y explicar las cosas tal y como habían sucedido. Pero sentía una imperiosa necesidad de verse involucrado en aquella muerte. Ya que no le había asesinado, como mínimo escondería su cuerpo. Era lo menos que podía hacer para sentirse un poco culpable. Miró hacia ambos lados de la calle. Estaba desierta. Pensó que lo mejor que podía hacer era meter el cuerpo en una bolsa de basura tamaño extra grande y esconderlo en el cuarto trastero. Sin perder tiempo, volvió a su apartamento de la planta baja, cogió la bolsa y regresó junto al fiambre. A pesar de su avanzada edad, aún era un hombre alto y fuerte, de manera que no tuvo demasiados problemas para introducir el cadáver dentro de la bolsa. Antes de ello, había retirado el cristal que tan profundamente había perforado la cabeza del hombre. Al hacerlo, una buena cantidad de sangre mezclada con algo viscoso había salido por el orificio de la herida, ante la mirada fascinada de Michael. Arrastró la bolsa hasta la puerta del apartamento, dejando un rastro rojo tras él. Y es que, a pesar de todo el cuidado que había tenido, no había conseguido evitar que la bolsa se manchara de sangre por la parte exterior. Entró en casa y arrastró al muerto hasta el cuarto trastero. Cerró la puerta y echó la llave. Afortunadamente, Rachel ya se había ido a dormir. Y dudaba que el ruido del cristal al romperse, la hubiese despertado, ya que estaba medio sorda. Cogió el cubo y la fregona y empezó a limpiar el rastro de sangre, desde la puerta del trastero hasta el lugar del accidente. Nadie le vio. Ningún vecino entró ni salió del edificio. Nadie pasó por la calle. Todo había pasado en menos de 5 minutos y nadie en absoluto había sido testigo de lo ocurrido. Michael volvió a casa. Colocó la fregona y el cubo en su sitio, y se sentó en el sofá. El corazón le palpitaba con fuerza y muy deprisa. Pensó en el riesgo que había corrido recogiendo el cadáver y llevándolo a su apartamento. ¿Por qué había hecho algo así? ¿Por qué arriesgarse de una forma tan estúpida? «Porque has nacido para esto», dijo una voz en su interior. Y supo que era cierto.
Había descubierto que la felicidad, la verdadera y auténtica felicidad, estaba en matar. Lo supo en el mismo instante en que la cabeza de aquel indigente se había quebrado como una sandía. No es que tuviera nada en contra de aquel pobre hombre, simplemente le había parecido maravilloso verle morir. A lo largo de toda su vida, siempre había sido una persona muy razonable, y había creído en la justicia por encima de todas las cosas. Pero en aquel momento, sentado en el sofá, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir, decidió renunciar a sus principios. Y es que, a fin de cuentas, ¿de qué le servían? El impulso de matar era ahora tan fuerte, que si no se dejaba llevar por él, sería infeliz el resto de su vida. Aquí acaba este capítulo. Si no te quieres perder los próximos, suscríbete dándole al botón rojo de aquí abajo. Si además, tienes la amabilidad de darle al like, te lo agradecería mucho. Y si compartes esto con tus amigos, ya sería la rehostia. Muchas gracias y hasta pronto.